¿Puedes compartir, por favor, la pantalla, señorita Madeline o Yadira? Listo, mientras van compartiendo entonces, ¿ya? Eh, la primera recomendación, bueno, es el manejo del tiempo, ¿ya? El manejo del tiempo tiene que realizarse con picos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están llegando ya a la parte de los resultados, tienen que estar más o menos podríamos estar entre 14 o 15 minutos como máximo, exagerando ya, cuando ustedes están en la parte de los resultados. Si no me equivoco, es en el capítulo 4, ¿ya? Y en función de ello, ustedes tienen que establecer una temporalidad por diapositivas o por capítulos, ¿ya? Entonces, la primera recomendación es manejar bien el tiempo. Este tiempo debe llegar a los 14 minutos, más o menos en el capítulo 4. Entonces, una de ustedes debe de estar controlando con su reloj o con su celular y estar avisándole a la colega, ¿no? Si es que están llegando a estos 14 o 15 minutos como máximo, ¿ya? Entonces, vamos a ver también, por ejemplo, hasta el capítulo número 3 deben llegar más o menos a los 11 o 12 minutos, ¿no? 11 o 12 minutos deben llegar al capítulo metodológico, ¿no? Donde ustedes van a hablar sobre el tipo, nivel, método, técnica, instrumentos, etcétera. Entonces, tienen que llegar a este capítulo 3 máximo en un 11, en un 12 minutos máximo, exagerando, ¿ya? Por lo tanto, el capítulo 2, ¿no? El capítulo 1 y 2 deben extenderse un tiempo equilibrado, ¿ya? Un tiempo equilibrado. De manera de que no sea tan cansado, ni tampoco sea tan ligero, ni tampoco acaben antes, ni acaben después. ¿Ya? La cuestión de la temporalidad es necesario que ustedes estén manejando. Lo pueden hacer con un celular o con un reloj o simplemente practicando. ¿Ya? Bien, la otra recomendación en cuanto a la forma es justamente el manejo de la tonalidad de la voz, ¿ya? Por ejemplo, no sé si a Madeleine la escucho con más vehemencia, con más seguridad, y al ratos a Yadira también, pero en algunas partes ambas están flaqueando, ¿ya? En la tonalidad de la voz. Entonces, la tonalidad de la voz es importante para afirmar, para llamar la atención, para llamar, por ejemplo, a que observen el gráfico, la tabla, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar. Ya, y vamos a hacer algunos ejercicios también. El otro aspecto de forma es justamente lo que no he podido observar y que seguramente ustedes ya están practicando, es la cuestión kinestésica, ¿no? El explicar. La sustentación se debe de desarrollar a través de una explicación del cuerpo también, con la utilización del cuerpo, ¿no? Utilizar, por ejemplo, las manos, utilizar los movimientos, acercarse a la diapositiva, por ejemplo, a la pizarra digital, alejarse, mirar al jurado, observarlos, etcétera. Todo este juego de miradas, de este juego simbólico, hace de que la sustentación sea un poco más interesante. No es tampoco dable de que ustedes se pongan de espaldas al jurado y lean todo lo que está dicho o lo que está escrito en la diapositiva, no. Sino más bien hacer un intercambio entre los jurados y también la explicación del trabajo, pero tampoco llegar a una explicación demasiada infantil, porque lo que he notado también es de que ustedes están pensando que están o que van a sustentar su trabajo a los niños con quienes ustedes trabajan. Entonces, la aproximación del discurso es diferente. Cuando trabajan, por ejemplo, para sustentar un trabajo de obtención del grado o para que ustedes expliquen una temática o una clase a sus estudiantes.
Entonces se tienen que guardar ciertas distancias, ya ciertas distancias. Eso también lo vamos a ver ahora a continuación. Les voy a pedir que puedan ir, por favor, a su diapositiva primera, a su primera diapositiva. Listo. A ver, listo. Muy bien. Cuestiones de fondo, ya cuestiones ya de contenido. La primera diapositiva, es decir, esta diapositiva es de vital importancia para que el jurado sepa de la seguridad de ustedes, sepa del manejo de la temática y sepa también que ustedes han realizado todo el estudio y saben el teje y maneje de esta investigación. Entonces, solo ello se puede comprobar a través de la seguridad que tengan ustedes. Y la seguridad que tengan ustedes va a depender de tres momentos esenciales dentro de la presentación de esta primera lámina, que es la carta de presentación de su sustentación. Entonces vamos a dividirlo en tres aspectos importantes, ¿ya? El primero, el agradecimiento, ¿ya? El agradecimiento. Ustedes tienen que agradecer en primera instancia a la institución donde están teniendo la posibilidad de sustentar el trabajo de investigación. Entonces pueden decir lo siguiente, ¿no? En esta tarde, o en la mañana, o en esta noche, en primera instancia quisiéramos agradecer a la Universidad Nacional del Centro del Perú, a la Facultad de Educación, por la oportunidad que nos dan de sustentar nuestro trabajo de investigación. Entonces, ustedes están dirigiéndose en primera instancia a la institución. Luego de esta primera parte vamos a pasar al saludo y en el saludo ya ustedes van a hacer referencia a los jurados y también al asesor del trabajo. Y tercero, va a haber una etapa de sometimiento de la sustentación para que los jurados tengan la idea de que ellos van a poder desarrollar cuestiones valorativas para saber si es que aprueban o no aprueban el trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, este primer momento es importante, por favor. ¿Ya? Muy buenas tardes, noches, mañanas, qué sé yo. En primera instancia, quisiéramos agradecer a la Universidad Nacional del Centro del Perú, a la Facultad de Educación, por la oportunidad, acuérdense bien, por la oportunidad que nos dan de sustentar el trabajo de investigación, ¿no? Asimismo, ¿ya? Segundo momento, asimismo, quisiéramos expresar un saludo fraterno a la distinguida mesa de jurados y al asesor del trabajo de investigación. Segundo momento, salud. Tercer momento, sometimiento. ¿Ya? Finalmente, quisiéramos someter nuestro trabajo de investigación a la vista y la valoración del digno jurado. El presente estudio lleva por título Conocimiento y actitud hacia las TICs en docentes de educación primaria en Gualguas prepandemia COVID-19, desarrollado por las bachilleres Yadira Salcedo Garay y Madeleine Vega Mucha. Entonces, aquí, en este tercer momento, que es el momento del sometimiento, vamos a evitar utilizar la primera persona, ¿ya? En momentos a ustedes, por ejemplo, se les escucha decir cuestiones como hemos hecho, hemos realizado, o, por ejemplo, yo estoy haciendo. Eso tenemos que olvidarnos. Vamos a utilizar términos en tercera persona y en pasado. Ustedes se van a dar de cuenta de que el trabajo de investigación es un trabajo que han hecho otras personas y que ustedes lo están sustentando. Solo así se van a dar cuenta del uso de la tercera persona. Y por lo tanto, ustedes pueden utilizar términos como, por ejemplo, se realizó, se observó, se estudió, se trabajó, se realizó, se investigó, ¿no? Se comprobó, se observó, entre otros. ¿Ya? Entonces, creo que les queda claro estos tres momentos, ¿ya? Agradecimiento, saludo y sometimiento. Se ha quitado la diapositiva, no sé si Madeline lo puedes volver a poner, por favor.
En un momento, maestro, lo va a compartir mi compañera, por favor. En internet conectado. Sigamos, maestro. Podemos continuar, maestro. Sí, sí, continuamos. Listo. Entonces, esa es la primera parte, la carta de presentación, por favor. Tienen que decirlo de manera pausada, de manera tranquila y seguras también de lo que están afirmando, ¿ya? Para pasar de diapositiva a diapositiva deben existir palabras clave o palabras de enlace, ¿ya? De manera de que no pase la diapositiva y de manera robótica estemos leyendo cada una de estas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para pasar de esta diapositiva a la siguiente, pueden utilizar el siguiente término o la siguiente oración, ¿no? Terminan de hacer el sometimiento y empiezan, ¿no? Dicen, se ha observado que a nivel internacional, y pasan a la diapositiva. Pasen la diapositiva, ¿ya? Se ha observado que a nivel internacional, y ahí ustedes pueden explicar, ¿no? La problemática internacional, como lo han explicado con sus propias palabras, ¿no? Pero haciendo este vínculo, ¿ya? Además, a nivel nacional, ¿no? El conocimiento, las actitudes hacia las TICs, tal, cuestión que ustedes ya han explicado muy bien. Y finalmente, a nivel local, se puede observar que existen ciertas deficiencias en cuanto al uso, manejo de los conocimientos y de las redes, qué sé yo, ¿no? Todo eso está dentro de su trabajo de investigación, por ejemplo. Entonces, hay que darle una leída a esta parte introductoria y la problematización tiene que explicarse en esos tres niveles, ¿ya? A nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, ¿ya? Entonces, en función, ustedes tienen que decir lo siguiente, ¿no? En función de esta problemática observada, el trabajo de investigación planteó el siguiente problema general. ¿Qué relación existe entre el conocimiento y la actitud hacia las TICs en docentes de educación primaria de Guaguas prepandemia COVID-19? ¿Ya? El otro aspecto es justamente entonar las preguntas como deben de ser. Las preguntas, entonarlas como preguntas. Porque no se distingue tanto, ¿no? En este caso, cuando ustedes han estado exponiendo, entre la pregunta, el objetivo y la hipótesis, las tres tienen una tonalidad diferente, ¿ya? Entonces, por otro lado, ¿no? O además, asimismo, por lo tanto, traten de utilizar esas palabras de enlace para que ustedes puedan hablar justamente de los problemas específicos, ¿ya? Entonces, dentro de los problemas específicos planteados, se tiene lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el conocimiento y la actitud afectiva, entre el conocimiento y la actitud cognitiva, entre el conocimiento y la actitud conductual frente a las TICs en docentes de educación primaria de Guaguas prepandemia COVID-19? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy uniendo los tres problemas específicos en función justamente de la variable de estudio primera, ¿no? Del conocimiento, y las dimensiones de la variable 2, en este caso, actitud hacia las TICs. Para que no se escuche como robotizado, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el conocimiento de la actitud afectiva hacia las TICs? ¿Cuál es la relación entre el conocimiento y la actitud cognitiva? ¿Cuál es la relación entre el conocimiento y la actitud conductual? Para que no se escuche muy robotizado, muy cansado, ¿no? Entonces ustedes van a vincular estas tres problemáticas específicas, ¿ya? Los problemas específicos mencionados, ustedes pueden decir, o los problemas mencionados, o los problemas planteados en el estudio, nos conllevaron a plantear los siguientes objetivos de investigación, y pase a objetivos. El objetivo general fue
determinar la relación tal. Mientras que los objetivos específicos fueron identificar la relación que existe entre el conocimiento y las actitudes afectivas, las actitudes cognitivas y las actitudes conductuales frente a las TICs en docentes de educación primaria de Gualguas prepandemia COVID-19. Entonces, ejemplifiquen con las manos qué es lo que están hablando ustedes, ¿no? Actitud afectiva, cognitiva y conductual. ¿Ya? Listo. Pase a la siguiente. Ya, antes, para pasar al capítulo 1, marco teórico, ustedes van a decir lo siguiente. Vamos a utilizar una técnica de la pregunta y la respuesta. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento teórico del trabajo de investigación? Ustedes se van a preguntar a sí mismos. ¿Cuál es el fundamento teórico del trabajo de investigación? Y van a pasar a la siguiente diapositiva. Pasen a la siguiente diapositiva. El fundamento teórico yace sobre el capítulo 1, marco teórico. Mientras están narrando, van pasando a antecedentes, ¿ya? Mientras van narrando. Listo. Para aquí es necesario que ustedes utilicen conectores, ¿ya? Y evitemos términos u oraciones que no tienen nada que ver con la sustentación. Por ejemplo, cuando ustedes dicen lo siguiente, solamente voy a mencionar, no, eso es un error. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer aquí directamente es dar respuesta a la pregunta que nos hemos hecho. ¿Cuál es el fundamento teórico del trabajo de investigación? El fundamento teórico, ya van respondiendo, ¿no? Yace sobre el capítulo 1 o capítulo 2, marco teórico. Los estudios más importantes analizados a nivel internacional fueron los siguientes. Y ustedes van a leer solamente a Fernández y a Cervantes nada más. ¿Ya? Solamente los apellidos y el título de la investigación. ¿Ya? Los apellidos y el título de investigación. Por otro lado, a nivel nacional, se tienen entre los estudios más importantes a Salazar 2021, quien investigó sobre tal cosa, y además Yantoy y Yaurincasa 2020, quienes estudiaron o realizaron tal investigación. ¿Ya? Solamente dos. Para que cuando llegue la hora de las preguntas y el jurado les haga la interrogante, ¿qué otros estudios se han hecho sobre esta temática? Ustedes tengan a la mano a Cervantes y tengan a la mano a Tapia, de manera que puedan responder. Pero si ustedes dicen todo lo que está en las diapositivas, entonces cuando lleguen las preguntas no van a saber qué responder. ¿Ya? Concretamente entonces, a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Ya? Continuamos. Por otro lado, las bases teóricas y conceptuales utilizadas en el trabajo de investigación, consideradas en el trabajo de investigación, ¿no? Usadas, trabajadas, estudiadas en el trabajo de investigación, tiene que ver con dos aspectos esenciales aquí. Primero, las TICs, ¿no? El conocimiento de las TICs, y segundo, la parte de las actitudes, ¿no? Las actitudes frente a las TICs. Entonces, traten de explicar esta parte, porque no se ha entendido muy bien cuál es el fundamento teórico en función de estas variables de estudio. Entonces, el conocimiento sobre las TICs. ¿Qué son las TICs? Las TICs son tal cosa, ¿no? ¿Qué es el conocimiento pedagógico tal? ¿Qué es una actitud y qué es un componente cognitivo? Entonces, estos aspectos teóricos tienen que de todas maneras dominar. Y yo lo que les sugiero de repente es de que al término de estos párrafos o de estas ideas, ustedes puedan colocar algunos autores, ¿no? Entonces, según Prensky, las TICs es tal cosa, ¿no? Según Robert Gagné, las actitudes son tal cosa. Mínimamente estas dos cuestiones fundamentales dentro de las bases teóricas. ¿Ya? Listo, continuamos. Ya. Finalmente, dentro del desarrollo de las variables,
se ha considerado la propuesta de Hernández y otros, et al significa y otros, sobre el conocimiento de las TICs. Conocimiento de las TICs es aquel conocimiento pedagógico que está vinculado, etcétera, ¿no? Entonces, traten de explicar esto, ¿ya? Las dimensiones propuestas por estos autores son el hardware y el software. Y concretamente, ¿no? El hardware son los elementos físicos, tal. El software, por otro lado, son los elementos de programas, el lenguaje de programación, etcétera, ¿no? Pues entonces, de manera concreta. Por otro lado, sobre la variable actitud hacia las TICs, se ha utilizado el fundamento teórico de Páez y otros, 2014, quienes refieren que las actitudes hacia las TICs son estos y aquellos, ¿ya? Y sus dimensiones son afectivo, cognitivo y conductual. Nada más así, ¿ya? Concretamente. Cuando ya el asesor o el jurado, ¿no?, les pregunte o consulte, por ejemplo, según Páez, ¿no?, las actitudes hacia las TICs, explique usted a qué se refiere con las dimensiones afectivo, cognitivo y conductual. Entonces ahí sí tienen que explayarse, ¿no? Lo afectivo es esto, aquello, tal. Lo cognitivo, el autor denomina tal. Y lo conductual también es entendido de esta manera. ¿Ya? Adelante. Listo. ¿Ya? En razón, fíjense, para pasar a esta diapositiva de hipótesis, ¿ya? En razón del fundamento teórico, la investigación planteó las siguientes hipótesis de investigación. ¿Ya? En función del marco teórico, la investigación planteó las siguientes hipótesis de investigación. La hipótesis general planteada fue: la relación es significativa entre el conocimiento y la actitud, Mientras que las hipótesis específicas fueron las siguientes: la relación es significativa entre el conocimiento y la actitud afectiva, y la actitud cognitiva, y la actitud conductual frente a las TICs en docentes de educación, ¿Ya? Muy bien, dale a continuar, por favor. Listo, ¿ya? Aquí pueden hacerse ustedes inclusive una nueva pregunta, ¿ya? Cuando están en hipótesis, ¿ya? La contrastación de esta hipótesis se realizó a través del siguiente camino metodológico. Puede ser una opción, ¿ya? O lo que ustedes se pueden preguntar es lo siguiente, ¿no? Sin embargo, se dice, ¿cuál es la ruta metodológica que ha seguido el trabajo de investigación? Y pasan a este capítulo, ¿no? Que es el capítulo de la metodología. Y aquí solamente se tienen que decir cuestiones concretas, ¿ya? El enfoque de investigación fue cuantitativo, se usó un tipo de investigación básica de nivel descriptivo, el método utilizado por antonomasia fue el método científico. Asimismo, el diseño de investigación considerado fue el descriptivo correlacional. Se tuvo una muestra de 20 docentes de 2 instituciones y una población y una muestra que es prácticamente la misma cantidad, ¿no? La técnica de muestreo fue probabilístico y la encuesta fue utilizada como técnica, y como instrumento se utilizó el cuestionario sobre conocimiento de las TICs y las actitudes hacia las TICs también. Nada más, de manera concreta. Pero traten de utilizar ustedes los vínculos, ¿ya? Las palabras de enlace, para que no se vea tan robotizado. Porque si no se va a escuchar enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo, método científico, diseño descriptivo, población 20, muestra 20, y no es dable, ¿ya? Porque no va a causar impacto en sus jurados. ¿Ya? ¿Listo? Continúe. Ya. Antes de pasar a estas diapositivas. Acuérdense que cada paso de diapositiva tiene una palabra o tiene un término o tiene simplemente una oración, ¿ya? Entonces estamos en la metodología, ¿ya? La metodología utilizada o la metodología planteada nos conllevó a, ¿no?,
Antes la diapositiva, por favor. Para que pase. Así. Terminan ustedes aquí, ¿no? Entonces dicen lo siguiente. La metodología utilizada nos conllevó a descubrir los siguientes hallazgos estadísticos. Pase. Planteados en el capítulo número 3, análisis y discusión de resultados. Y van pasando. Pase. ¿Ya? Entonces, eso tienen que manejarlo muy bien. Pueden ustedes ayudarse las unas a las otras, por ejemplo, mientras que uno está exponiendo, la otra puede estar poniendo las diapositivas, o lo otro pueden buscar a una persona que vaya y que les entienda para que vayan pasando cuando ustedes van narrando. No debe haber como que paredes en la exposición, sino todo debe de ir fluido. O simplemente ustedes pueden utilizar los términos, ¿no? Como siguiente, adelante por favor, continúe, muchas gracias, adelante. Entonces, de manera de que la persona que esté manejando las diapositivas también se sienta con una especie de consideración, ¿ya? Presentación de resultados por variable. Aquí solamente vamos a hacer dos cuestiones importantes. La primera es que ustedes tienen que invitar al jurado a observar su tabla y a observar su figura, ¿ya? Entonces, se observa en la tabla número 9 y en la figura número 3 que existe una preponderancia de un porcentaje del 65,3% de docentes que tienen un conocimiento en inicio sobre las TICs, ¿no? Representado por 13 docentes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Solamente del porcentaje preponderante. Ustedes traten de ponerle ahí una casilla, un recuadro rojito, para que ustedes solamente hablen de él. ¿Ya? Y pasamos a lo siguiente, ¿no? Directamente. Inclusive, atrás, un poco atrás, inclusive ustedes pueden narrar los dos porcentajes predominantes. En este caso, el porcentaje de inicio y de proceso, ¿no? Existe un 65% de docentes que tienen un conocimiento sobre las TICs en inicio y existe un 35% que están en proceso, tal como se puede observar en la tabla número 9 y en la figura número 3. Traten de hacer de que el jurado observe esas tablas y esas figuras. Dale adelante. Asimismo, dentro de la dimensión, dentro de las dimensiones del conocimiento, se puede observar en la tabla número 7 y en la figura número 1 que existe un porcentaje preponderante de un 45% en docentes que tienen un conocimiento de hardware logrado, ¿no? Tal como se observa en la tabla número 7 y en la figura número 1. Nada más, ¿no? Mientras que el 35%, inclusive pueden decir, tienen un conocimiento en proceso. ¿Ya? Siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿no? Sobre la segunda dimensión, que es el software, si no me equivoco, también se puede observar en la tabla número tal, en la figura número 2, que existe un porcentaje preponderante de un 90% de los docentes que tienen conocimiento sobre software, pero que están en inicio, representado por un 18%. Y continúo. Sobre la variable actitud hacia las TICs, ¿no? Se puede observar en la tabla número 13 y en la figura número 7 que existe un 60% de docentes que tienen una actitud alta frente a las TICs, un 35% que tienen un nivel medio de actitudes y un 5% que tienen actitud baja, ¿no? Nada más. Y continúen ustedes, continúen. Y así sobre cada una de estas dimensiones. Acuérdense, por favor, de utilizar las palabras de enlace. Además, por otro lado, por lo tanto, asimismo, etc. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Después de haber observado estos resultados descriptivos, el trabajo de investigación pudo contrastar las siguientes hipótesis. ¿Ya? Acuérdense, ¿eh? ¿Ya? Acuérdense. Después, ¿no?, de haber mostrado los resultados descriptivos, el trabajo de investigación pudo contrastar las siguientes hipótesis. Y recién hablan de esta contrastación de hipótesis,
Ya, recién tienen que hablar de esta contrastación de hipótesis, que existe correlación directa, significativa, qué sé yo. ¿Ya? Continuamos. Listo, ¿ya? Terminan, ¿no? En este caso con la contrastación de las hipótesis y vamos a terminar con esta parte de las conclusiones. Antes, por favor, antes, para darles un orden, ¿ya? Bien. Se puede observar en la tabla número 15, referido a la contrastación de la hipótesis general, que existe una correlación de Pearson, o también pueden decir ustedes un coeficiente de correlación de Pearson de 0,767, ¿no? Lo que indica que existe una correlación positiva, significativa y alta, ¿no? Y se puede observar también que existe una significancia bilateral de 0,000, menor a 0,05. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, considerando que la relación es significativa entre el conocimiento y la actitud hacia las TICs en docentes, tal. En sí esa es la explicación. Dos factores esenciales. Primero, el coeficiente de correlación, que es 0,767, acá abajo, por ejemplo, es 0,546, 0,856, 0,622, ¿no? Y lo otro es la significancia bilateral, que si es menor a 0,05, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis no. Por lo tanto, podemos decir que sí existe relación significativa. ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar muy claro. Por favor, revísenlo dentro del trabajo, porque el jurado muchas veces pregunta de manera puntual esta cuestión de la contrastación de hipótesis. ¿Ya? Listo. Estos hallazgos nos han conllevado a plantear las siguientes conclusiones y pasan a conclusiones. Listo. Ya, las conclusiones. Y estas conclusiones tienen que leerse tal cual y también explicarse. Por ejemplo, se halló una relación directa, significativa y alta entre los conocimientos de las TICs y la actitud hacia las mismas en el caso de docentes de educación primaria de Gualguas, al obtenerse un valor significativo de significancia igual a 0,000, menor a 0,05. Y el resto pueden ustedes explicar. De esta manera se puede entender que el docente que muestra actitud hacia las TICs tiene más conocimientos, qué sé yo. O sea, explica la conclusión. ¿Ya? Conclusión, su explicación. Conclusión, explicación. No lo lean todo como tal. ¿Ya? Listo. En función de estas conclusiones, el trabajo de investigación sugiere lo siguiente. Y ustedes pasan a las sugerencias. Y estas sugerencias, por favor, tienen que realizarse de manera puntual. ¿Ya? Yo lo que les sugiero es, por ejemplo, Madeline sugiere a los directores. Se sugiere a los directores de la institución educativa, explicarlo con sus propias palabras, porque no se va a ver bien que las recomendaciones lo estén leyendo todo al pie de la letra. Y luego ingresa Yadira, ¿no? Se recomienda también a las instituciones educativas, a los directores, al ministro de Educación, qué sé yo, pero entrelazados, para que vayan cerrando la sustentación y el jurado pueda notar de que ustedes están manejando el tema y que ustedes han sustentado de una manera adecuada. ¿Ya? Listo. Antes de decir gracias, van a decir lo siguiente. Terminan en recomendaciones. Por ejemplo, a los directivos se les recomienda desarrollar políticas educativas, qué sé yo, ¿no? Listo. Y antes de decir gracias, ustedes van a reiterar el agradecimiento. Quisiéramos nuevamente, ¿no?, a quien termine, ¿no?, en esta parte, sea Yadira o sea Madeline, quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento a nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Centro del Perú, a nuestra Facultad de Educación y a nuestra Escuela Académica Profesional de tal cosa, la oportunidad que nos han dado de sustentar nuestro trabajo de investigación. Asimismo, agradecemos la oportunidad a nuestro digno jurado y al asesor de nuestro estudio. Muchas gracias. Y terminan así, ¿ya? Y pasan a las gracias.
Pasan a gracias, ¿ya? Eso es una forma. La otra forma es directamente mencionar el agradecimiento, ¿no? Agradecemos profundamente o agradecemos nuevamente a la Universidad Nacional del Centro del Perú, a nuestra Facultad de Educación, por la oportunidad de sustentar nuestro trabajo de investigación. Y quisiéramos terminar con esta frase muy importante de Bernard. Cuando un hombre de ciencia busca conocimientos, aún que son precisamente los que constituyen la ciencia. Muchas gracias, distinguidos jurados y distinguido asesor del trabajo de investigación. Entonces, tiene que cuadrar el tiempo para que, así como inician de una manera, pues, potente, de una manera poética, de una manera pues que va a causar impacto, también terminen con este mismo nivel de impacto, ¿no? Y no que se desinfle la sustentación hasta el último y al final llegan cansadas y dicen gracias, ¿no? Entonces se tiene que desarrollar de esa manera, ¿ya? Bien, les voy a enviar entonces estos videos de manera privada. Y también les voy a enviar algún otro material sobre preguntas y respuestas para que ustedes vayan también practicando qué es lo que podría preguntar el jurado y de qué manera ustedes podrían responder.